Bien, ahora sí. Entonces, el 7 tiene solamente dos divisores, el 1 y el 7, porque todos los demás nos dan decimales. A diferencia de estos, que los números que pueden dividir exactamente son muchos más. Entonces, hay números que solamente tienen dos divisores. El 1, que ya dijimos, el 1 siempre puede dividir a todos los números y sí mismo. Bien, por ejemplo, el 8 divide al 8, el 12 divide al 12 y el 7 divide al 7. Entonces, sí mismo siempre es un divisor del número y el 1 además. Entonces, todos los números tienen garantizados dos divisores, el 1 y sí mismo. Todos los demás números, bueno, luego habrá que ver cuántos divisores más tienen, pero los números que solamente tengan esos dos divisores y que no hayan agregado ningún otro divisor más, se llamarán números primos, o sea, los que tengan dos factores, porque los divisores recordemos que también son los factores, ¿ven? Los que podemos escribirlos como multiplicación. Por ejemplo, el 1 y el 8 son dos factores porque 1 por 8 nos da el 8, ¿bien? El otro los dos factores son el 2 y el 4 porque 2 por 4 nos dan el 8, que es el número que estamos factorizando. Aquí los factores son el 1 y el 12. Recuerden que los factores van en pares porque multiplicados de por sí nos dan 12. El 2 y el 6, el 3 y el 4. Bien, entonces en este caso los números primos tendrán solamente dos factores. Entonces busquemos cuáles serán esos números. El primer número que se nos ocurriría buscar es el 1. ¿Cuáles son los divisores del 1? El 1 solamente tiene un divisor. El 1. Alguien podría decir, pero profe, y el 1 también porque sí mismo. El 1 y sí mismo. Pero en este caso resultan ser los dos el mismo número. Así que solamente tiene un divisor. Como tiene un divisor, lo vamos a dejar fuera de los números primos. El 1 no es número primo porque nosotros le estamos exigiendo que tenga dos números, ¿ya? Dos divisores. Y el 1 tiene uno solo. Entonces no es primo. El 1 no es primo, ¿ok? Por esa razón. Ahora, le estoy mintiendo. Esa no es la razón de por qué el 1 no es primo, sino que es una razón un poquito que tiene que ver un poquito más con la gracia de los números primos, ¿ya? Que no tiene sentido buscar como que el 1 sea número primo, porque se rompen muchas de las reglas que uno le gustaría tener con los números primos. Eh, es un tema un poco más avanzado, pero digamos que una de las razones es eso, que eso tiene un solo factor, el 1 es sí mismo, entonces como que pierde la gracia dejarlo como número primo. Tiene su propio conjunto. Bien, cuando veamos los demás números, los compuestos, se van a dar cuenta por qué. Pero bueno, el número 2, veamos si es primo o no es primo. ¿Por qué números puedo dividir el 2? Lo puedo dividir por 1, porque el 1 siempre puede dividir a todos los números, y lo puedo dividir por sí mismo, que resulta ser el 2. Entonces tiene dos divisores, por lo tanto es primo, porque tiene dos divisores. Es primo. Entonces ya voy a ir colocando acá los números. El 2 es nuestro primer número primo que encontramos. Vamos al siguiente, vamos al número 3. ¿El 3 será primo? ¿Lo puedo dividir por 1? Sí, lo puedo dividir por 1. ¿Lo puedo Sí, dividir por 2? no, por dos no. Por 2 no. ¿Lo puedo dividir por 3? Sí, Perfecto. Entonces, como lo puedo dividir por 3, es primo. Bien, porque tiene dos divisores. 1 y sí mismo. Entonces el 3 es primo. Lo voy a dejar acá. El 4. El 4 lo puedo dividir por 1. ¿Lo puedo dividir también por por 2? dos. Por 2. Entonces aquí ya paramos. El 4 no es un número primo. ¿Por qué? Porque solamente tendría que poderse dividir por 1 y por 4 para que sea primo. Si lo puedo dividir por 2, entonces ya no es primo. Solamente dos números pueden dividir al número, valga la redundancia, para que éste sea primo. Si hay más de 2, entonces deja de ser primo automáticamente. El 4 no es primo. Después nos pasamos al número 5. El número 5 se puede dividir por 1. Sí. ¿Se puede dividir por 2? Mm, No, no, ¿cierto? ¿Y por 3? tampoco. ¿Por 4? Tampoco. ¿Y por 5? Por supuesto que sí, porque siempre se puede dividir por sí mismo, ¿cierto? Entonces tiene dos divisores. El 5 es número primo. Y así tenemos que ir avanzando. Ok, el 6 se puede dividir por 1, se puede dividir por Dos y 2, cuatro. bien, por 3 y por 6. Bien,
por 2 y por 3 y por 6. Entonces tiene 4 divisores. Entonces, como estos no nos sirven, este de acá no es primo. El 7 solamente se puede dividir por 1 y por 7. No tiene más divisores. De hecho, lo hice aquí arriba, ¿cierto? El 7 ya sabíamos que es primo. Así yo puedo seguir con los demás números, con el 8, pero el 8 se puede dividir por 1, por 2, por 4 y por 8. Está aquí arriba. Entonces el 8 no es primo. El nueve se puede dividir por 3. Entonces, no es primo, porque solamente tendría que poderse por 1 y por sí mismo. El 10 se puede dividir por qué número, diferente de 1 y 10, 5. por 5. Entonces ya no es primo. El 11, ¿por qué número se puede dividir? Sería 1 y 11 nomás, po. 1 y 11, perfecto. Entonces el 11 es número primo. Denme un pequeño momento. Sigan con los demás números. Sigan hasta el 15, calculando si es que, perdón, hasta el 20. Les voy a dar unos minutos para que sigan hasta el 20 y reconozcan cuáles son los siguientes números primos que vienen después. ¿Ya? ¿Dijo hasta el 20 o no? Sí, hasta el 20. Profe, ya pusieron las respuestas. Sí, me fijé, ya colocaron la respuesta. El 13, el 17 y el 19 son primos. Correcto, perfecto. Entonces, sí, justamente. Nos falta el 13, nos falta el 17 y nos falta el 19. Fíjense en algo. Todos los demás números primos que vayan a aparecer son impares. Terminan en números como 1, 3, 7, 9. Pero no son todos los impares. Son algunos impares. Los impares más feos que hayan. De hecho, piensen en los números como más raros y más molestos que pueden haber. Esos son los números primos, normalmente. ¿Bien? Por ejemplo, el 20 no es, el 21 no es, el 23 es número primo, el que sigue, si es que no me equivoco. Eh, el 29 también es número primo. El 31, si no me equivoco, es número primo. Y después podría ser el 37. Y así, son números súper extraños en verdad, de analizar. El 43 creo que es número primo. eh, y eso, de hecho nunca va a aparecer un 5 porque los 5 se pueden dividir por 5, ¿cierto? Por la regla de divisibilidad que vimos. Entonces generalmente va a ser un 3, un 7 o un 1. Esos son los números que van a seguir apareciendo, o 9, ¿bien? Que son los que normalmente van a ir apareciendo. El 6 tampoco, bueno, los números pares no van a aparecer por regla general, ¿bien? Eh, Eso. Entonces,
Estos son los números primos. Ustedes podrían hacer una lista, pero en verdad no es tan importante. Con que sepan los primeros números primos y que sepan las siguientes cosas sobre los números primos. No existe una fórmula para calcular números primos. Pero ¿cómo no, profe? Lo que acabamos de hacer no es una fórmula, no, es un procedimiento. Nosotros tomamos número por número y comprobamos si tiene divisores o no. Eso no es para nada una fórmula, porque imagínense tener que tomar el número 1.999.350, 50 y tanto, 53. ¿Cuántos números vamos a tener que probar antes de decir que es primo o no? Vamos a tener que probar como 1 millón de números. En realidad vamos a tener que probar 900.000 números antes de poder decir que es primo o no, que es mucho tiempo. Entonces los computadores se dedican normalmente a buscar números primos. ¿Qué es lo que pasa? Existen algunas ecuaciones que se acercan a calcular números primos, pero no están demostrados que funcionen para todos. Este es un problema matemático abierto que lleva 1000 años sin solución. Es uno de los problemas que se llaman problemas del millón. Se los converso más que nada por si a alguien le interesa ese tipo de cosas. Pero en las matemáticas existe una cosa que se llama, bueno, los matemáticos no tienen premio Nobel, primero que nada. Los matemáticos tienen la medalla Field, que es como su análogo de premio Nobel. Y hay un premio también a quienes resuelvan una serie de problemas. Son 7 problemas del millón. Creo que se solucionó uno hace no mucho. Y a los que solucionen ese problema le van a dar $1 millón. Creo que es más dinero, de hecho. Actualmente debe ser más dinero, debe ser el nombre ahora que se llama $1 millón, pero es plata que se puso para eso. Los que solucionen esos problemas se ganan ese dinero porque son problemas que llevan mucho tiempo sin solución. Llevan cientos de años sin solución y todavía nadie los puede solucionar. Bien, uno de esos creo que se solucionó como hace unos 5 años atrás. Y este es el problema de los números primos es uno de esos problemas, pero se conoce como el teorema de Riemann. eh, que, bueno, es que el teorema de Riemann, si se soluciona el problema de los números primos. Entonces, es como lo mismo. Eso, es un problema abierto. Entonces, hay una pregunta de Emre que dice, bueno, si A es número primo y B es número primo y C es número primo, entonces se puede saber siempre que muestran que no sé, po, que con A por B dividido en 3 el resultado siempre va a ser primo. No, no sabemos eso, porque no hay una fórmula para calcular números primos. Es solamente eso. Entonces, saber que esa pregunta, andar haciendo cálculo, es inútil, porque no hay una fórmula para números primos y todas las alternativas se descartan porque no se puede calcular y punto. Esa es la gracia de saber que no hay fórmula. Bien. Y además también saber que, yo les pregunto, ¿cuál es el único número primo que es par? El 2. Bien. Eso es otra cosa que tienen que saber, que es conocimiento PSU o PAES o PDT o como quieran llamarle a la prueba. Es conocimiento inútil, pero que sirve para la prueba quizás para una pregunta, quizás para una pregunta. Normalmente son estas cosas que uno empieza a aprenderse cuando uno ya tiene un puntaje alto, que son como estos detallitos que en verdad no son tan importantes, pero quizás para alguna pregunta, para arrancarse de las trampas, sirva. Esto me recuerda que tengo que comentarle algo sobre la prueba. Existen como dos niveles. Digamos que ustedes parten desde ahora, van a ser 150 puntos hasta los 1000 puntos. Digamos que ustedes están recién acá, que están desde cero, ¿ya? Porque cero es 150 puntos en la prueba nueva. Digamos que están acá y ustedes quieren empezar a subir el puntaje. Va a pasar que en un momento van a estar subiendo el puntaje porque van a estar aprendiendo cosas nuevas. En un momento se van a estancar, e incluso van a bajar el puntaje y después van a volver a subir. ¿Por qué pasa esa baja de puntaje? Porque hay un problema con subir desde este puntaje a subir a este puntaje. ¿Cuál es? En este puntaje el estudiante no se preocupa de las trampas, no se preocupa de las trampas. ¿Por qué? Porque para caerle en las trampas hay que saber matemáticas. Bien, si uno no sabe matemáticas, jamás se va a enterar de que hay una trampa, porque no la va a entender. Va a entender que la pregunta en sí no tenía ningún sentido y va a seguir adelante con su vida. Las trampas normalmente se entienden
uno cae cuando sabe de matemáticas, porque hay un elemento matemático que te confunde. Entonces, este estudiante que está aprendiendo va a llegar un momento en que quizás va a bajar su puntaje porque va a empezar a caer en las trampas, porque va a haber aprendido lo suficiente para reconocerlas y caer en ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes están en este nivel todavía y están estudiando, no se preocupen por tienen que empezar a preocuparse de las trampas, o sea, tienen que aprender a reconocerlas. Es importante, ¿bien? De que ustedes entiendan de que a veces hay trampas en las preguntas y que ustedes se pueden aprovechar de eso. Y después, cuando están en este puntaje, como hay trampas que hicieron bajar su puntaje y ustedes quisieron como saltárselas para llegar al puntaje más alto, al puntaje deseado, aquí tienen que quitarse el trauma. Aquí el tema es que ustedes tienen que quitarse ese trauma de que todo es una trampa. Aquí generalmente el estudiante ya sabe reconocer las trampas, pero sigue perseguido, sigue con este síndrome de persecución y busca trampas en todas partes por el más mínimo detalle. Me pasó con el estudiante ese que alcanzó los 814 puntos, buscaba peros en todas las preguntas, en todas, y bajaba el puntaje. Con 5 preguntas les buscó peros simplemente por estar buscando trampas donde no había. Entonces tuvimos que quitarle ese delirio de persecución que adquirió porque, claro, antes él empezó de los 550 puntos y tenía que preocuparse de esas trampas donde caía. Entonces, eso, para que sepan un poco el recorrido, que cuando vayan subiendo, de repente van a tener un ligero bajón porque van a empezar a caer en las trampas y van a tener que empezar a preocuparse de eso. Y después quitarse el trauma si es que llegan a querer tener un puntaje muy, muy alto, es lo que suele pasar a los estudiantes. Bien. Eh, Más que nada por esto de los números pares que comentaba. Es un detallito que ustedes, en verdad, no sé si es tan importante, pero los estudiantes con mucha habilidad empiezan a memorizarse ese tipo de cuestiones. En verdad, no sé si son tan importantes. O como, por ejemplo, saber que el uno no es primo. Un poco irrelevante, la verdad, pero puede salvarle una pregunta en toda la PAES. Bien. Entonces existe algo que se llama factorización prima, y esto sí es muy importante para la paz. Factorización prima. ¿Por qué? Nosotros vimos lo que era factorizar, que era buscar factores, ¿cierto? Por ejemplo, los factores del 8 son el 1 y el 8. ¿Por qué? Porque 1 por 8 me da 8. Lo otro factor sería el 2 y el 4, porque, bueno, 2 y 4, porque 2 por 4 me da 8. Esos son los factores. Pero si nosotros tenemos números primos, nos fijamos que solamente vamos a encontrar 1 y 7, entonces nos va a quedar 1 por 7. Y en este caso, esto de acá es irrelevante, por lo tanto, no se escribe. El 7 no se puede factorizar porque simplemente no hay factores del 7, ¿cierto? No tiene divisores que podamos ir separando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿De qué se trata esto de la factorización prima? Se trata de lo siguiente. Yo voy a tomar un número random, que va a ser un número, por ejemplo, el número eh, 30 y... a ver. Voy a colocar el número 39. No, es que es mal número. Esto se va a detener luego. Voy a colocar el número 128. Ese número sí. Entonces el 128 yo lo puedo escribir como la multiplicación de dos números. Yo no tengo que buscar y rebuscarme números muy difíciles. Siempre tengo que factorizarlo en números que sean simples de encontrar. Una multiplicación que me dé 128, que sea fácil de encontrar, podría ser 2 por algo. ¿2 por cuánto me da 128? Entonces ustedes buscan que ese número es 64. 64 por 2 me da 128. Entonces el 2, uno se pregunta, ¿es número primo o no es número primo? ¿El 2 es primo? Díganme ustedes en el chat. ¿Es primo o no es primo? Sí, ¿cierto? El 2 es número primo. Por lo tanto, este número vamos a dejar de factorizarlo. ¿Por qué? Porque recuerden, no tiene sentido factorizar un número primo porque siempre me queda uno por algo y va a quedar igual. Entonces, no afecta en nada. Me vuelve a aparecer el mismo número redundante. Entonces, no tiene sentido factorizar un número primo. Lo que vamos a factorizar es el otro que queda. 64 lo voy a factorizar ahora por la multiplicación de dos números. De nuevo, no tengo que por qué ser muy creativo. 2 por algo también me sirve acá.
¿2 por cuánto me da 64? En este caso, por 32. ¿Cierto? 32 por 2 me da 64. Este número de acá, el 2, entonces es primo. El 32 no lo es. Entonces aquí lo vuelvo a separar. El 32 yo lo puedo separar como 2 por algo. ¿2 por cuánto? 2 por 16. Y así lo voy separando. El 16, 2 ¿por cuánto? ¿2 por cuánto me da 16? 2 por 8. Perfecto. Y después el 8 lo separo como 2 por 4. Y el 4 lo separo como 2 por 2. Y después yo voy encontrando todos estos números que dejé sin factorizar y los coloco en una lista multiplicándose entre sí. Entonces, en este caso, me va a quedar 2 por 2 por 2. Veamos cuántas veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces se va a repetir el 2. Entonces me va a quedar 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Ahí son 5, 6, 7. Hay 7 2. Y como son 7 veces y se está multiplicando, voy a escribir 2 a la 7. Y aquí estoy haciendo como una especie de golazo, ¿cierto? Eh, Profe, ¿qué es esto? Esto es una abreviación de la multiplicación. Así como la suma, como la multiplicación abrevia la suma, recuerden que cuando teníamos 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2, así 7 veces, lo podíamos escribir como 2 por 7 y abreviamos toda esa suma. Aquí hacemos lo mismo, pero con la multiplicación. En vez de escribir toda esa multiplicación tan larga, voy a escribir un 7 aquí arriba del 2, ojo, arriba del 2, que se llama exponente. Ese 7 arriba me va a indicar que voy a tomar el 2 y lo voy a multiplicar 7 veces. Este número que queda aquí abajo se va a llamar base. Entonces vamos a tener la base y vamos a tener el exponente. Y eso abrevia la multiplicación. Este 2 elevado a la 7, con este 7 aquí arriba, es lo mismo que multiplicar el 2 7 veces. ¿Ya? Más adelante voy a pasar las potencias como corresponde, pero esto es solamente para poder achicar los números tan grandes que nos van a quedar en la factorización prima. Entonces, este resultado, 128, que yo lo puedo escribir como 2 elevado a la 7, en este caso es único. ¿Cómo es eso? Yo, da lo mismo el camino que haya tomado acá, lo pude haber factorizado de forma diferente, hubiese colocado 4 por 32 al comienzo, y hubiese llegado al mismo resultado. Siempre llego al mismo resultado. Cuando yo factorizo y lo dejo solamente escrito en números primos, porque recuerden, el 2 en número primo, me refiero a las bases, a lo que está abajo. Lo que está arriba puede ser lo que sea. Ya en este caso sale un 7, por suerte, pero da lo mismo que lo que salga arriba. Eh, lo de abajo es lo que tiene que ser número primo, y en este caso es un 2. Siempre va a ser único y está asegurado de que el camino que tomen siempre van a llegar a ese número. ¿Ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a tomar el número, esta vez voy a tomar un número más chico, voy a tomar el número 38. ¿Qué pasa con el número 38? Yo lo puedo escribir como 2 por 19, ¿cierto? Pero el 19 y el 2 son números primos, entonces el 38 se escribe como la multiplicación de estos dos números primos, 2 por 19. Me salieron números súper fomes, la verdad. Voy a tomar otro número, el 210. El 210 creo que da un resultado un poquito más interesante. Entonces el 210 yo lo puedo dividir en dos números. Lo puedo, o sea, no dividir, escribir como la multiplicación de dos números. 21. 21 por cuánto me da 210. Esta es la tabla más simple que hay. Una de las más simples. 21 por cuánto me da 210. 10. Por 10. Bien. Entonces 21 por 10 me da 210. Ninguno de los dos es primo, fíjense. Y tomé este camino al azar. Entonces ahora el 21 lo voy a partir en dos números. ¿Qué números multiplicados me dan 21? ¿Se les puede ocurrir alguno? 3 y 7. 3 y 7, perfecto. 3 por 7 nos da 21 y fíjense, tanto el 3 como el 7 son primos. ¿Y el 10, cómo lo puedo escribir? 2 y 5. 2 y 5, perfecto. Entonces estos dos números son
multiplicados nos dan 10 y ambos son primos también. Están en la lista de números primos que tomamos. Entonces ahora fíjense, el 210 lo puedo escribir como 2 por 5 por 3 por 7. Bueno, lo voy a ordenar en forma creciente. 2 por 3 por 5 por 7. ¿Por qué? Porque el orden de los factores no altera el producto. Yo los puedo ordenar como yo quiero. Fíjense que estas multiplicaciones nos van a dar 210 si ustedes lo colocan en la calculadora. Entonces yo lo que estoy haciendo es ordenar los números que no me van quedando y lo ordeno acá. Si hay alguno que se repite, le coloco acá el exponente cuántas veces se repite. Si por ejemplo el 2 se hubiese repetido, le coloco 3 veces, que por ejemplo se repitió 3 veces. Pero no es el caso. En este caso, todos se repiten una sola vez. Y este resultado es único. Bien, entonces eso nos va a servir para algunos ejercicios de ENRE que están en la parte, en el apartado de números, y que de repente, de vez en cuando van apareciendo. Bien, en el 2018 había una pregunta de esto, el 2020 creo que había otra, así como cada 2 años quizás, y ahora el 2022, así que puede que aparezca una, quizás, pero siempre es quizás. Uno aprende muchas de estas cosas para un quizás. Bien, eso es como un poquito el problema de la prueba, que tenga tan pocas preguntas, porque quizás aparece, ¿ya? Los contenidos nos dicen que está, pero quizás no colocan ninguna pregunta de esto porque no alcanzó nomás, no estaba. Eso para algunos puede ser una suerte y para otros no, porque se lo aprendieron y no apareció. Entonces puede ser malo. De todas formas, es algo que igual nos sirve para aprender a factorizar, que vamos a hacer más adelante en álgebra. Entonces, ahora yo quiero que participen bastante más para el siguiente número. Ah, ojo, estos números se llaman números compuestos. Se llaman números compuestos. Los números compuestos, entonces, son todos los demás números que no son primos. Los que no son primos. Bien, excepto el uno. ¿Cómo, profe? ¿El 6 también es compuesto? Sí, el 6 también es compuesto. Se puede escribir como 2 por 3. Se puede escribir como la multiplicación de dos números primos. Y el 8 también se puede escribir como 2 por 2 por 2, como tres números primos, 2 elevado a 3. Y el nueve se puede escribir como 3 elevado a 2, 3 por 3. Entonces, todos los números se pueden escribir como la multiplicación de dos números primos. Eso es algo igual interesante, ¿no? Eh, ¿Cómo alguien se dio cuenta de esto? Bueno, porque la factorización prima está asegurada y todos los números se podían escribir entonces como factores, porque los números compuestos tienen más divisores y resultan que siempre los podemos llevar a números primos. Entonces, todos los números se pueden escribir como multiplicaciones de números primos, todos los números compuestos, que son todos los demás números que no son primos, excepto el uno, y por eso el uno no es un número compuesto, porque no hay ningún número primo que me dé uno multiplicado por ese. Entonces, por eso uno lo deja fuera de las dos cosas, tanto de los números primos como de los compuestos. Tiene su propio conjunto, que a nadie le interesa el nombre, pero por ahí alguien quizás lo sepa. Pero nunca ha salido nada en la PAES que importe de eso, y el nombre de verdad es súper irrelevante. Entonces, tiene su propio conjunto, es lo único que tienen que saber. Bien, entonces, bueno, si alguien está preocupado por el partido de la selección, me acabo de enterar, gracias a mis vecinos, de que creo que Chile hizo un gol. Muy bien por Chile. Muy bien por Chile. Bueno, no sé si alguien aquí es fanático del fútbol y está haciendo el esfuerzo de estar acá. Mis condolencias por haberse perdido ese gol. Eh, bueno, veamos el siguiente número. 352. Bien, entonces, primero díganme, ¿por qué número cómo lo factorizarían? ¿Qué dos números multiplicados me dan 352? Piensen en dos números, no piensen ni siquiera en algo muy difícil. De hecho, lo voy a hacer un poquito más simple. Voy a colocar 350 nomás. Piensen en dos números que multiplicados me den 350. Piensen en eso.
175, ¿ya? 175 por cuánto? Por 2. Perfecto. Justamente estos dos multiplicados nos dan 350. Bien, este de acá es un número primo, por lo tanto ya lo guardamos, dejamos de factorizarlo. Ahora hay que factorizar este. ¿Cómo lo podríamos factorizar? La multiplicación de dos números. Fíjense que lo que le expliqué de las reglas de la divisibilidad no es para nada. Este número termina en 5. Y nosotros vimos que los números que terminen en 5 pueden ser divididos por 5. Así que dividámoslo por 5. Coloquemos un 5 acá y coloquemos el otro número que nos queda en el otro lado. Así que hagamos la división. 35. 35. Perfecto. Entonces nos queda esto que está acá. El 5 también es primo. Entonces dejamos de factorizarlo y nos queda solamente el 35. ¿Qué números multiplicados me dan 35? Si es que nos acordamos de las tablas de multiplicar. El 7 y el 5. El 7 y el 5, perfecto. Y el 7 y el 5 también son números primos. Por lo tanto, ahora lo ordenamos. ¿Cuáles son los números primos que nos quedó? El 2, nos quedó el 5, pero el 5 nos quedó dos veces. Así que le colocamos el exponente 2, porque se repite dos veces. Y el 7, que también es número primo. Entonces, nos quedan estos tres números y multiplicados nos dan 350. Esta es la solución, esta es la forma de escribir 350 en números primos. Hay algunas cosas que las claves son cosas que tienen que ver con esto, justamente, con la forma en que están construidos los números con números primos. Como los números primos no es un problema matemático abierto, no existe ningún hacker que pueda contrarrestar estas claves, sino que lo hacen por otros medios, pero las claves no las pueden averiguar como con descifradores, porque no hay una forma de descifrar números primos, simplemente aparecen. Entonces se necesita fuerza bruta. Y lo que pasa es que se necesita mucha fuerza bruta para estar buscando números primos, sobre todo cuando son muy, muy grandes. Bien. Así que eso, de hecho, esto es un código, esto lo ocuparon como código primitivo en algún momento, ¿bien? Porque esto es como único. Siempre uno se puede devolver y hacer la descomposición prima de estas cosas. Bien, entonces, eso es con la factorización prima. En realidad, de eso iba la clase, de la factorización prima y de los números primos. Así que hagamos otro ejercicio, si esto es simplemente ir practicando. Les voy a colocar dos ejercicios más para que los resuelvan. A ver, puede ser a ver, déjenme crear un ejercicio que tenga más sentido. Generalmente cuando empiezo a colocar creativo con números, va a resultar de que no sale nada bueno de ahí. Y tienen que ocupar las reglas de la divisibilidad que aprendimos, ¿bien? No, de eso se trata un poco esta clase. Entonces vamos a colocar ahí el 770 como primer ejercicio. El segundo ejercicio lo vamos a colocar como 3150. El tercer ejercicio lo vamos a colocar como 140. Y esos. Bien, vamos a hacer solamente los tres ejercicios y con eso terminamos la clase de hoy. Pero les doy un momento para que ustedes lo hagan, ¿ya? Cualquier duda, consulta, estoy acá. Estoy muteado, pero estoy aquí mismo, en la pantalla. Así que cualquier duda, consulta sobre cualquier cosa, si termina un ejercicio me lo hacen saber y vamos viéndolo. ¿Bien? Una pregunta. ¿Sí? ¿Eso se le podría llamar también mínimo común múltiplo? No. Esto no es mínimo común múltiplo. Esto podría ser máximo común divisor. Porque, ¿qué es lo que pasa? Estos de acá son los divisores del número. Todos estos son divisores del Ah, número. claro. El 2, el 5 y el 7. Entonces tú estarías como buscando el más grande que tenga en común, quizás con otro número. De hecho, estoy seguro que para sacar, bueno, yo sé a lo que te refieres, porque hay un método para sacar el mínimo común múltiplo que se ocupa en los números primos, ¿cierto? Yo creo que de ahí te acuerdas. Eh, creo, Sí, algo así. sí, creo que ocupa los números primos
para ir dividiendo los números y cuando solamente quedan números primos, se multiplican por eso y da el mínimo común múltiplo. Lo vamos a ver. Ahí va a quedar un poquito más claro que algo se asemejan, algo se parecen. Que hay que saber algo de los números primos. Pero también vamos a ver el mínimo común múltiplo y va a pasar lo que tú estás acordando. Sí, hay que llegar a un primo. Siempre tienen que quedarte puros primos. Y el resultado es la multiplicación de puros números primos. Bien, veamos. 770 dices que es 2 por 5 por 7 por 11. Entonces veamos un poco cómo es que se puede hacer entonces el 770. Yo normalmente siempre trato de hacerlo de la forma más simple. Si veo un cero, inmediatamente yo lo separo en 77 por 10. Bien, y el 10 yo sé que es 2 por 5. Entonces así yo encuentro ese número más fácil. Bien, el 10 es súper fácil de separar. Y el 77, bueno, aquí no nos queda ninguna otra opción que 11 por 7. Bien, 11 por 7 es 77. Y ambos son números primos. Entonces, en este caso, nos queda justamente lo que nos estás diciendo. 2, que está acá, por 5, por 7 y por 11. Entonces esa combinación de números primos es única. Da lo mismo el camino que hubiésemos tomado. No sé, cuéntame, María, si es que tomaste el mismo camino que yo o tomaste otro camino, pero independiente del camino, llegamos al mismo resultado. Ah, no, o sea, claro, a ver, tú puedes decidir el camino que sea, pero siempre tienes que llegar a números primos. ¿Bien? O sea, lo puedes dividir en otra cosa que no sean primos. Igual vas a llegar a números primos al final. ¿Bien?
Veamos. Entonces, bien, si yo coloco 3150, lo primero que haría sería separar el 315 por 10. Bien, porque si hay un 0 siempre lo separo por 10, así me ahorro pasos y el 10 nos queda como 2 por 5. El 315 se puede separar en 5 por algo y lo voy a hacer la división porque la verdad no sé en cuánto se pueda separar. El 31 cabe 6 veces, sobra 1, bajo el 5 y aquí el 5 en el 15 cabe 3 veces, entonces son 63. Entonces nos queda 5 por 63. Entonces el 5 queda listo, el 63 hay que separarlo eh, y el 63 los puedo separar en 3 por algo, ¿bien? Porque yo sé que 6 más 3 nos da 9, por lo tanto es divisible por 3. Entonces veamos, si yo divido 63 en 3, sé que en el 6 cabe 2 veces, sobran 0, entonces bajo el 3 y en el 3 cabe una vez, entonces 21. El 3 es número primo y el 21 lo puedo separar como 3 por 7, porque eso ya es directo de las tablas. Igual este también era directo por las tablas, puede haber sido 9 por 7, si no me equivoco, 9 por 7 y lo pudimos haber separado. Después los 2, 3. Pero bueno, aquí también nos queda, y ahí están los números primos. Hay un 2, hay 2 3, entonces 3 elevado a 2, hay 2 5, entonces 5 elevado a 2, y hay un 7. Entonces lo que estabas proponiendo, María, está en lo correcto. Perfecto. Y ahí Karim nos muestra también el del 140. Genial. Entonces el del 140 yo lo hubiese hecho como 14 por 10. Y el 14 por 10, bueno, el 14 lo hubiese colocado como 7 por 2. Y el 10 lo hubiese colocado como 5 por 2. Entonces esto se puede escribir como 2, 2, un 5 y un 7. Eh, ¿Cómo? Pero la última puede ser tanto 2 como 7. No sé mucho a qué te refieres. El orden de los factores no altera el producto. Entonces puede ser 7 por 2 o 2 por 7. Pero ambos te quedan al final. Entonces te queda un 2 elevado a 2 y un 7. O sea, tú los vas separando. No es como que ocupes uno solo, sino que ocupas los dos. Los dos números en los que separas. Entonces el 7 queda igual. De lo mismo hubiese sido 7 por 2 o 2 por 7. Entonces ahí nos queda lo que decías. Mm, bien, eso. O sea, tú en el fondo lo que tienes que quedarte es con los últimos números. Siempre tienes que quedarte con los números primos que fueron quedando en el camino. Eso es lo que tienes que quedarte y finalmente tomas esos y los multiplicas. Eso. ¿Queda alguna duda, alguna consulta sobre los ejercicios? ¿O está todo claro? Todo claro, profe. Bien, entonces lo dejamos hasta acá. Ya la próxima clase, la de mañana, vamos a ver múltiplos. Vamos a ver múltiplos y los números pares e impares que vienen de la mano con los múltiplos. Eso, que les vaya bien. Ahí les subo la tarea y cualquier consulta al WhatsApp. Bien, nos vemos. Chao.